Buen día y bienvenidos. Mi nombre es Leonardo Gabriel Rodríguez Oya. Soy el fundador y el director de la comunidad de pensamiento complejo y para mí y para todos los que formamos parte de esta comunidad es una alegría y un inmenso placer estar aquí hoy con ustedes y tener la posibilidad de compartir algunos pensamientos, algunas reflexiones y, por qué no, también proponer algunas acciones en torno a los desafíos que supone enfrentar el reto de pensar la complejidad de los problemas que enfrentan nuestras sociedades de América Latina y a partir de allí intentar elaborar algunas reflexiones sobre la problemática de la educación superior. Gracias a todos los presentes que están allí en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali y también a los que nos escuchan desde las diversas latitudes, desde diversos países de América Latina y del mundo. Gracias a los que concibieron e hicieron posible este espacio de encuentro, en especial a las autoridades de la universidad, al señor rector Carlos Andrés Pérez, al vicerrector Arturo Hernán Arenas Fernández y también al decano de la Facultad de Educación, James Ruiz, Alfonso Paz Amudio y a todos los colegas y al apoyo técnico de la OEA por hacer que este espacio sea posible. Antes de comenzar, me parece importante reflexionar sobre el hecho de poder estar aquí hoy. Creo que este ciclo de videoconferencias sobre la educación superior es ante todo un espacio de encuentro y diría yo un espacio de religancia. Religar quiere decir volver a articular lo que ha sido separado y este evento, este encuentro significa la posibilidad de encontrarnos, de religarnos, de encontrar a personas distantes y distintas que no nos conocemos entre sí para pensar algunos problemas comunes y fundamentales. El objetivo de mi presentación no va a ser tanto hablar sobre la comunidad de pensamiento complejo, los proyectos y su modo de organización, sino más bien intentar de pensar y de reflexionar junto a ustedes sobre algunos retos políticos y educativos de la construcción de conocimiento interdisciplinario en torno a los problemas complejos que afectan a nuestras sociedades. Y esta reflexión, la reflexión en torno al conocimiento interdisciplinario de problemas complejos, creo yo nos va a conducir a pensar el problema y los desafíos de la reforma de la educación superior en América Latina. Con este objetivo, en esta presentación, yo quiero desarrollar y compartir con ustedes 5 ideas. Una pregunta, una premisa, una idea fuerza a modo de un conjunto de 3 tesis que quiero defender. En cuarto lugar, un conjunto de argumentos para sostener y defender estas 3 tesis. Y finalmente, una conclusión. Pues bien, comencemos entonces con la pregunta que me gustaría realizar y compartir con ustedes. Creo que hay una pregunta que es fundamental, pero que no siempre se la formula de modo explícito, pero en cierto modo siempre está implícita y permea nuestras reflexiones y diría yo también nuestra existencia. Se trata de la pregunta por ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? Yo creo que esta es una pregunta crucial y fundamental que nos interpela a todos y cada uno de nosotros, investigadores, científicos, educadores, docentes, funcionarios de ciencia y técnica, funcionarios académicos, gestores de ciencia, tomadores de decisión, políticos y empresarios. Y en un sentido más profundo y fundamental, la pregunta por en qué tipo de sociedad queremos vivir nos interpela a todos nosotros como ciudadanos de América Latina, que es nuestro lugar en el mundo. Y yo creo que el desafío profundo que enfrentamos consiste en reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir desde nuestras condiciones histórico-sociales y culturales, que es América Latina, nuestro sur
y nuestro lugar en el mundo. Esta reflexión, la reflexión en torno al tipo de sociedad que queremos construir, es una pregunta que exige una reflexión urgente por nuestra parte y que alude en cierto sentido a la posibilidad de imaginar y de construir un futuro deseable. Y esta reflexión en torno al futuro que deseamos construir implica necesariamente deliberar sobre los fines y las metas de nuestra vida en comunidad. Creo yo que la pregunta por la sociedad que queremos, la sociedad que deseamos, implica de alguna manera pensar en un futurible, en un futuro deseable e improbable, pero posible. Y por lo tanto, el objetivo de mi presentación va a ser contextualizar la pregunta por la ciencia y por la educación superior, es decir, la pregunta por cómo construimos conocimiento, cómo lo organizamos, cómo se valida el saber y cómo accedemos a ese saber, y necesariamente por cuál es el rol de la educación superior en la construcción de este conocimiento. Contextualizar entonces, decía yo, la pregunta por la ciencia y la pregunta por la educación en el marco de esta pregunta fundamental por el tipo de sociedad que queremos construir. Y por lo tanto, esta contextualización me lleva a plantear un segundo interrogante o un segundo problema que podríamos formular del siguiente modo. ¿Qué tipo de ciencia, qué tipo de conocimiento científico y qué tipo de educación superior necesitamos para estimular la construcción del tipo de sociedad que deseamos? Y planteadas estas dos preguntas, mi estrategia argumentativa en lo que sigue de estas reflexiones va a articular dos momentos. Primero, voy a proponer un conjunto de razonamientos y argumentos preliminares que, a modo de premisa, van a ayudar a dar sentido a la pregunta por el tipo de sociedad que queremos construir. Y luego voy a enunciar tres tesis, a través de las cuales voy a proponer ciertos lineamientos estratégicos de pensamiento y acción para abordar la relación entre las dos preguntas planteadas. Pues bien, para comenzar entonces con el primer momento de esta exposición, creo yo que la pregunta por el tipo de sociedad en la que queremos vivir es una pregunta ordenadora y organizadora que de alguna manera estructura el espacio de pensamiento y de reflexión donde podemos ubicar y contextualizar otro tipo de preguntas. Y el tipo de respuesta que demos a esta pregunta, el modo en que respondamos la pregunta por el tipo de sociedad en la que queremos vivir, condiciona fuertemente el modo en que podemos concebir, pensar y problematizar las distintas esferas del pensamiento, del conocimiento y de la acción humana. Estoy pensando, por ejemplo, en las esferas científicas y tecnológicas, en las esferas económicas y productivas, en las esferas energéticas y alimenticias, artísticas y culturales, y también y fundamentalmente en la esfera o en el ámbito educativo. La pregunta es entonces, ¿cómo deberíamos organizar cada una de estas esferas para alcanzar ciertas metas que consideramos deseables? ¿Y qué proyectos y líneas de acción estratégica podríamos concebir y desarrollar para alcanzar esas metas? Yo creo que la respuesta que demos a la pregunta por el tipo de sociedad en la que queremos vivir condiciona el tipo de interrogantes y el tipo de respuesta que vamos a obtener acerca de todos estos interrogantes fundamentales. ¿Cómo deberíamos organizar nuestros sistemas científicos tecnológicos? ¿Cómo deberíamos organizar nuestros sistemas educativos? ¿Cómo deberíamos organizar nuestros sistemas industriales y productivos? ¿Cómo deberíamos orientar y organizar la producción de alimentos y de energía? Y sin duda yo en esta presentación no me voy a referir a todas estas esferas, sino que me voy a detener y a reflexionar sobre la esfera científica y sobre la esfera educativa. Y es allí donde cobra relevancia la pregunta por el tipo de ciencia, el tipo de conocimiento y el tipo de educación superior que necesitamos para construir el tipo de sociedad que deseamos. Y estas dos preguntas creo yo que se sitúan en dos niveles diferentes. La pregunta por el tipo de sociedad que deseamos
es un interrogante relativo al qué, es una pregunta por los fines, implica imaginar un futuro deseable, mientras que la segunda pregunta, por el conocimiento y por la educación, es un interrogante relativo al cómo, es una pregunta que apunta a los medios que necesitamos construir para alcanzar esos objetivos deseados. Y yo creo que la pregunta por el cómo está subordinada a la pregunta por el qué. Primero tenemos que ensayar una respuesta tentativa respecto al tipo de sociedad que queremos y solo después podemos aventurarnos a responder cuál es el tipo de ciencia, de conocimiento y de educación más adecuado para alcanzar este objetivo. Creo yo que acá es necesario avanzar con mucha prudencia y con mucha humildad y que en modo alguno podemos detentar el monopolio de la verdad y responder de manera taxativa a estas preguntas, pero sí brindar y construir un horizonte de reflexión que tenemos que construir colectivamente. Estas preguntas tienen que ser objeto de deliberación colectiva y pública para lograr consensuar ciertas metas y estrategias de acción. Creo yo que la pregunta entonces, por el tipo de sociedad que queremos construir, es una pregunta fundamentalmente ética y política. Es un interrogante ético porque esta pregunta solo la podemos responder contextualizándola en relación a nuestros valores. No es una pregunta que pueda responderse en abstracto, de modo universal y válida para diferentes contextos. Es una pregunta que implica nuestros valores sociales, nuestros valores éticos y nuestros valores políticos, y exige concebirnos a nosotros como sujetos que valoramos y que preferimos ciertos modos de vida por sobre otros. Y es una pregunta que necesariamente tiene que ser contextualizada. Y creo yo que esta pregunta tiene que ser pensada y problematizada desde América Latina, que son las condiciones epocales, histórico-culturales en las que nos toca vivir y pensar nuestros problemas fundamentales. Creo yo también que la pregunta por el tipo de sociedad que queremos vivir es una pregunta fundamentalmente política. Y la política, si es posible pensarla y definirla de algún modo, la política tiene que ver con el hecho de estar juntos, de estar con otros, de encontrarnos, de vivir en comunidad. Y es a partir de allí que podemos preguntarnos entonces, ¿cómo deseamos que sea esa comunidad? ¿Cómo queremos vivir? Y la pregunta por la vida es una pregunta esencialmente política que nos introduce en una dimensión crucial que tiene que ver con la posibilidad de deliberar sobre los fines, es decir, sobre las metas y los objetivos que queremos alcanzar y realizar. Y esta deliberación sobre los fines tiene que ver con la idea de porvenir. Nos introduce en el desafío de pensar el tiempo futuro. La pregunta por los fines, por el tipo de comunidad en la que queremos vivir, tiene que ver también con la esperanza, es decir, con la posibilidad incierta de construir una situación deseable. E insistamos en este punto, lo deseable, la deseabilidad social de una situación, solo puede definirse en función de nuestros valores. No puede plantearse la pregunta por lo deseable en términos abstractos y genéricos. La pregunta no es tanto qué es lo deseable, sino para quién y por qué es deseable. Y esta reflexión en torno al porvenir, al futuro, a la construcción de ese futuro deseable, nos introduce en el problema de la temporalidad, o mejor dicho, en el problema de la irreversibilidad del tiempo, y exige, de alguna manera, pensar la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Lo que hoy es presente, antes fue futuro, y nuestro futuro algún día será presente. Y la pregunta que tenemos que realizarnos todos nosotros es, ¿qué debemos y qué podemos hacer hoy para construir el futuro que deseamos? Yo creo que el mayor desafío es pensar el futuro, asumir colectivamente el desafío de imaginar cómo queremos vivir.
No podemos renunciar a la pregunta por el tipo de sociedad en que queremos vivir, porque renunciar a esta pregunta es renunciar a pensar e imaginar el futuro deseable. Renunciar a la pregunta por el futuro es bien condenarnos al inmediatismo y a la improvisación, o bien resignarnos a que otros decidan por nosotros, a que otros definan cuáles son los fines que tienen que ser alcanzados. Y yo creo que esta pregunta, el interrogante por la construcción del futuro deseable, implica pensar y problematizar nuestro lugar. Es decir, cuál es el lugar que cada uno de nosotros jugamos, como educadores, como científicos, como decisores y como políticos, en la construcción de ese futuro. Y yo creo que somos artífices de futuro. Nosotros construimos el futuro incluso cuando no nos lo proponemos construir. Construimos el futuro a través de nuestras decisiones y de nuestras acciones, a través de lo que pensamos y decimos, pero también a través de lo que pensamos y callamos. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer condiciona el curso de los acontecimientos, condiciona el espacio posible de acciones y de las decisiones futuras. Y es por esa razón que creo yo que somos responsables. Somos responsables individual y colectivamente del tipo de sociedad que estamos construyendo y reproduciendo. Cada uno de nosotros, desde los lugares en los que actuamos, desde la escuela, desde la universidad, desde la empresa, desde el Estado, tenemos una responsabilidad social, ética y política enorme, como científicos, como educadores, como decisores, como empresarios, como formadores. Y la pregunta crucial que yo quiero formularles a todos ustedes es: ¿por qué y para quién hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son los fines que perseguimos? Y la respuesta a esta pregunta, la respuesta que cada uno de esta pregunta, exige un compromiso axiológico, exige una mirada ética y política. No hay neutralidad posible, no hay punto neutral desde donde podemos observar, percibir, decidir y actuar. Y puesto que no hay neutralidad ni puede haberla, tenemos que explicitar el punto de vista político de nuestra reflexión. Yo creo que acá no podemos plantear de modo taxativo y concluyente cuáles son los fines éticos y políticos de todas nuestras sociedades. Pero sí creo que podemos pensar en ciertas líneas éticas genéricas y flexibles a las que no podemos renunciar. Y estas líneas éticas genéricas y flexibles las resumiría yo en un gran desafío. Y creo que el gran desafío que tenemos y al que nos enfrentamos hoy es el de luchar contra la crueldad y el sufrimiento en el mundo que progresa de modo vigoroso y veloz en nuestras sociedades. Queremos vivir en una sociedad que sea menos cruel y menos sufriente. Y la crueldad y el sufrimiento se manifiesta de múltiples maneras, como pobreza, como hambrunas, como exclusión, como dominación, como exclusión. Pero también se manifiesta en los progresos exacerbados de individualismo, de egoísmo, de falta de comprensión, en la mercantilización de nuestras relaciones humanas, en la subordinación de la educación y de la construcción de conocimiento al valor del lucro y del beneficio. Estas fuerzas de la crueldad y del sufrimiento, que son las fuerzas bárbaras de nuestra civilización, progresan más rápidamente que nuestras fuerzas de comprensión y de solidaridad, que nuestras fuerzas y esfuerzos por pensar y luchar contra esa barbarie y contra esa crueldad. Y es este imperativo ético en donde tenemos que escribir la segunda pregunta que yo realizaba al principio. ¿Cuál es el rol de la ciencia, del conocimiento y de la educación superior en la construcción de un mundo menos cruel y menos sufriente? Y una respuesta tentativa a esta pregunta me lleva a enunciar las tres tesis que quiero compartir con ustedes. Tres tesis que constituyen los lineamientos estratégicos que creo que tenemos que pensar y debatir colectivamente. La primera tesis tiene que ver con los problemas complejos a los que nos enfrentamos.
Creo que hay una inadecuación profunda y creciente entre la complejidad de nuestros problemas fundamentales, los problemas a los que se enfrentan nuestras sociedades y las formas hegemónicas de construir, organizar, validar y acceder al conocimiento. Y esta inadecuación entre nuestros problemas y estas formas hegemónicas de construir y validar el saber ponen de manifiesto una tensión esencial entre los problemas sociales complejos y el modo disciplinario, fragmentario, hiperespecializado, disyuntivo y reductor de producir y organizar el saber. Yo creo que esta tesis condensa un diagnóstico crítico que marca el desacoplamiento entre la estructura de los problemas complejos y nuestras estructuras de pensamiento, nuestras estructuras de saber, nuestras estructuras educativas, nuestras estructuras políticas y sociales. Y por lo tanto, plantea un desafío profundo para pensar la reforma de la educación superior. Plantea el desafío de pensar nuevas formas alternativas de producir, organizar, validar y acceder al conocimiento. Y yo creo que en esta tesis aparece una categoría que a mí me parece central, que es la categoría de problemas complejos. Hoy se habla mucho de sistemas complejos, de ciencias de la complejidad, de teorías de la complejidad, de pensamiento complejo, pero se habla mucho menos de la categoría de problemas complejos. Y es esta categoría la que tenemos que elucidar, porque esta categoría es un concepto nodal para pensar la relación entre la ciencia y la sociedad, la relación entre la ciencia, la sociedad y la universidad, para pensar la política científica y educativa y para pensar también la reforma de la educación. ¿Cómo podemos conceptualizar los problemas complejos? ¿Qué es lo que hace que un problema pueda ser llamado un problema complejo? Yo voy a apuntar aquí 4 grandes líneas que me parece que tienen que ver con lo que hace que un problema pueda ser entendido como un problema complejo. En primer lugar, creo yo que un problema complejo exige una mirada sistémica, es decir, pensar al problema como una totalidad, como un conjunto organizado de procesos interrelacionados, que hacen que dicho problema no pueda ser estudiado de manera analítica y reductiva pensando una sola de sus partes o una sola de sus dimensiones. Los problemas complejos pueden ser entendidos, pueden ser conceptualizados como sistemas complejos. Pensemos un ejemplo, pensemos en los problemas de degradación ecológica, en los problemas que enfrentan los sistemas agroambientales. Estas problemáticas son problemas complejas porque allí hay múltiples procesos interrelacionados. Intervienen procesos que tienen que ver con el medio físico y biológico, con el medio social, con las cuestiones tecnológicas y productivas, con el impacto de la acción humana en el medio. Y estos múltiples procesos no pueden ser desunidos y separados. Tenemos que entenderlos como una totalidad organizada. Una segunda dimensión para pensar los problemas complejos y fundamental me parece a mí la cuestión del tiempo, es decir, la pregunta por cómo evoluciona, cómo cambia, cómo se transforma un problema complejo a lo largo del tiempo. Y esto exige pensar la unidad compleja del tiempo. No hay un tiempo único. Tenemos que pensar en una multiplicidad de tiempos o en una multiplicidad de escalas temporales. Articular un pensamiento en torno a la corta, la media y la larga duración. Y creo yo que la cuestión esencial aquí consiste en pensar cómo pequeños cambios, pequeñas variaciones iniciales en un sistema, en un problema, pueden amplificarse y llevar a grandes consecuencias y a grandes transformaciones. Esto es lo que se conoce en el campo de las ciencias de los sistemas complejos como la dinámica no lineal o la sensibilidad a las condiciones iniciales popularizada por esta idea metafórica del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Tailandia puede producir un tsunami en Nueva York. Pero esta idea de la sensibilidad a las condiciones iniciales es fundamental para pensar también nuestras problemáticas sociales y nuestras problemáticas educativas, porque no son los grandes cambios los que van a llevar a las grandes consecuencias. Pueden ser pequeños cambios que a lo largo del tiempo se amplifiquen y lleven
a producir esas grandes consecuencias. Creo yo que aquí hay múltiples ejemplos donde podemos ver la complejidad del tiempo. Pienso por ejemplo en el caso argentino, en la introducción de la soja como un monocultivo que cada vez le gana más terreno a otras formas de producción agrícola y le gana también terreno a la producción láctea y agropecuaria. Esta es una introducción de un determinado tipo de cultivo en un determinado momento. Pero si vemos las consecuencias de esta decisión a lo largo del tiempo, podemos ver que la introducción de un determinado tipo de cultivo va a llevar a modificaciones sustantivas en el medio físico que tienen que ver con la degradación de los suelos, con los procesos de desertificación, con la disminución de otras producciones fundamentales como puede ser la producción de trigo, con la merma de la producción vacuna y con la producción láctea. Y el mismo tipo de problemática creo yo que podríamos concebirla en relación a los problemas de minería, de energía y de educación. Las decisiones iniciales que tomamos a la hora de enfrentar ciertos problemas pueden amplificarse y llevar a grandes consecuencias, a grandes transformaciones. Hay otra dimensión, creo yo, que tiene que ver con una dimensión organizacional. Los problemas complejos son problemas multidimensionales, son problemas multinivel, donde el problema fundamental es la relación entre las partes y los componentes que constituyen ese sistema, el nivel micro y la formación de comportamientos agregados o patrones emergentes colectivos complejos que no se pueden reducir analíticamente a esas partecitas que componen el problema. Y entonces esto exige pensar una mirada que articule la parte con el todo y el todo con la parte. No nos podemos contentar ni con una mirada atomista, reductiva a nivel de las partes, ni con una mirada holista, reductiva a nivel del todo. Y en último lugar, creo yo que los problemas complejos convocan y exigen una dimensión axiológica o ético-política. Es decir, los problemas complejos son los problemas que exigen atención urgente por nuestra parte, que necesitan ser diagnosticados y atendidos. Tenemos que comprenderlos y diagnosticarlos porque necesitamos actuar sobre ellos para transformarlos y revertirlos. Los problemas complejos son problemas que no podemos tolerar desde el punto de vista ético, que están en desacuerdo con nuestros valores fundamentales: el hambre, la pobreza, la exclusión, la degradación ambiental. Y por lo tanto los problemas complejos plantean una doble exigencia. Necesitamos elaborar una inteligibilidad sobre esos problemas. Necesitamos explicar y comprender cómo están organizados, cómo funcionan estos sistemas complejos. Pero necesitamos también construir estrategias para actuar y transformar esos problemas complejos, lograr que esos problemas complejos evolucionen hacia una situación socialmente deseable. Y creo yo que en estos problemas complejos hay una interdefinibilidad, una imbricación entre los componentes descriptivos explicativos y los componentes axiológicos y normativos. No podemos excluir el interrogante ético del interrogante por el estudio de los problemas complejos. Y esto me lleva a la segunda tesis, que tiene que ver con qué tipo de educación y de investigación necesitamos para el estudio de los problemas complejos. Yo creo que aquí esta segunda tesis la podemos resumir sintéticamente diciendo que la educación y la investigación interdisciplinaria es el tipo de conocimiento necesario para el estudio de problemas complejos. Y aquí quiero puntualizar simplemente dos grandes argumentos. Por un lado, ¿por qué los problemas complejos exigen una mirada, una investigación interdisciplinaria? Y por el otro lado, ¿cómo entender a la interdisciplina? ¿Cómo podemos definirla? Yo creo que los problemas complejos exigen a la investigación interdisciplinaria porque estos problemas complejos son problemas cuyos procesos y elementos no podemos separar y aislar para estudiarlos de manera independiente. No podemos descomponer a ese sistema en partecitas pequeñas y autónomas para estudiarlo.
Porque cuando hacemos eso, cuando descomponemos un problema, lo que perdemos es la mirada de conjunto, la posibilidad de elaborar una comprensión global sobre esa problemática. Y yo creo que acá hay que distinguir entonces entre ciertos tipos de problemas que podríamos llamar problemas complicados y problemas complejos. Los problemas complicados son problemas que podemos diseccionar y separar para estudiar analíticamente. Los problemas complejos son problemas que no podemos descomponer, porque cuando los descomponemos, perdemos la comprensión de esa totalidad. Yo creo que el problema por el conocimiento y el problema de la educación superior son problemas complejos en este sentido. Y así también, haciendo alusión al ejemplo que planteaba anteriormente, el problema de los sistemas agroambientales. No podemos separar los elementos físicos, económicos, productivos y sociales. Tenemos que pensarlos como una totalidad. Y por lo tanto, los conocimientos de distintas disciplinas son necesarios para elaborar un diagnóstico integrado de estas problemáticas complejas. Ahora bien, esto nos lleva a la segunda cuestión, que es cómo entender y cómo conceptualizar la interdisciplina. Yo creo que en la actualidad hay un uso laxo y celebratorio del concepto de interdisciplina, que a veces se lo confunde y no se lo distingue de otras conceptualizaciones, como puede ser la idea de multidisciplina o de transdisciplina. Hay muy poca reflexión sobre los fundamentos epistemológicos, las implicancias metodológicas y los requisitos político-institucionales y educativos de la investigación interdisciplinaria. Y yo creo aquí que, para puntualizar ciertas líneas de reflexión, la investigación interdisciplinaria no anula a las disciplinas, ni tampoco implica la fusión e integración de las disciplinas como se podría proponer desde una mirada transdisciplinaria. La interdisciplina requiere de conocimientos especializados autónomos que tienen que ser articulados e integrados para entender y para comprender ese problema complejo. La problemática está en cómo relacionar los conocimientos, y la problemática en cómo relacionar los conocimientos disciplinares tiene que ver con cómo relacionar y articular a los investigadores que provienen de distintas disciplinas. Entonces, podemos decir que cuando se habla de multidisciplina, muchas veces lo que se hace es coordinar, juxtaponer, sumar, apilar conocimientos especializados independientes. Y la interdisciplina exige convocar a las disciplinas y convocar a los investigadores desde el punto de partida de una investigación. Y creo que todo nuestro sistema educativo, toda la organización de nuestro sistema científico y tecnológico atenta contra la posibilidad de una práctica interdisciplinaria en sentido fuerte, porque la capacidad de unirnos y de religarnos, es decir, de reunir a investigadores distintos para concebir una problemática común, es un desafío complejo. Y la posibilidad de reunirnos, de reunir a distintos investigadores, exige que estos investigadores tienen que compartir ciertos marcos teóricos, ciertos marcos metodológicos y ciertos marcos axiológicos, es decir, éticos, políticos y comunes, desde donde van a formular una pregunta y desde donde van a conceptualizar y estudiar un problema complejo. Y por lo tanto creo yo que la interdisciplina es un desafío colectivo, que tiene que ver con la forma en cómo concebimos y organizamos los procesos de investigación. No es una cualidad individual, es un reto colectivo, es una característica resultante de un modo de trabajo colectivo, pero no por el mero hecho de reunir a un conjunto de investigadores diversos vamos a obtener una concepción y una práctica interdisciplinaria de la ciencia. Implica, como dije antes, tener una mirada axiológica, ética, política, teórica y metodológica común sobre los problemas que queremos estudiar. Y esto me lleva entonces finalmente a la tercera tesis, que es la problemática sobre la reforma de la educación superior. Yo creo que la educación superior tiene un rol
ineludible en la formación de ciudadanos científicos y profesionales capaces de pensar y reflexionar sobre los problemas complejos. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es: ¿cómo estamos educando a las nuevas generaciones de ciudadanos, de científicos, de docentes, de profesionales, de políticos, de empresarios, de decisores? ¿Cómo la forma en que educamos condiciona el tipo de sociedad que estamos construyendo? Y el desafío, creo yo, es pensar una reforma educativa sensible a los problemas complejos y a la investigación interdisciplinaria. Y esta reforma educativa es necesariamente una reforma multidimensional que comporta una pluralidad de aspectos y problemas. Pensar estos aspectos y problemas nos lleva a tratar de reflexionar sobre algunos lineamientos estratégicos para pensar la reforma de la educación superior. Y aquí voy a puntualizar algunos ejes que me parecen fundamentales. Creo que la reforma de la educación superior no es tanto una reforma programática, no es una reforma que tiene que estar centrada en los contenidos, sino que tiene que ser una reforma del pensamiento. El pensamiento es el bien más preciado y más valorable que tenemos. Hay una frase del ensayista francés Montaigne que retoma Edgar Morin y que a mí me parece muy poderosa para pensar este problema. Y esta frase dice: más vale una cabeza bien puesta que una cabeza bien llena. La cabeza bien llena es una cabeza repleta de conocimientos. La cabeza bien puesta es una cabeza capaz de pensar y enfrentar el desafío que supone pensar la complejidad. Yo creo que el desafío de la educación es educar para pensar, educar para formar un pensamiento crítico, reflexivo y autónomo. El pensamiento es la aptitud para problematizar y para interrogar, la aptitud para organizar y relacionar. Y lo que están en crisis es nuestro pensamiento disyuntivo y desgregador, que se expresa cultural e institucionalmente como un modo disciplinario e hiperespecializado de producir y organizar el saber. Este es un gran lineamiento al que nos tenemos que enfrentar. Pensar la reforma educativa como una reforma del pensamiento y educar para el bien pensar. Trabajar por educar en un pensamiento complejo, que no es otra cosa que educar en un pensamiento capaz de problematizar e interrogar los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos. Y en segundo lugar, creo yo que la reforma educativa es una reforma del conocimiento. Y aquí lo que está en crisis es el principio de disyunción heredado del paradigma moderno, occidental y noratlántico como operación cognitiva rectora de nuestros modos occidentales de conocer y pensar. La disyunción permea toda nuestra sociedad y nuestra educación. La disyunción entre el sujeto y el objeto, entre la ciencia y la filosofía, entre el cuerpo y el alma, entre la ciencia entre la ciencia y la filosofía. Y pensar una reforma del conocimiento es replantear la organización de los saberes y su expresión institucional. Es poner en cuestión estas grandes disyunciones epistémicas. Es repensar la relación entre la ciencia y la filosofía, entre la investigación crítico-reflexiva y la investigación empírica, entre las ciencias físico-naturales y las ciencias humanístico-sociales. La reforma de la organización de los conocimientos implica pensar una propuesta alternativa al modo de hiperespecialización ciego en la que formamos estudiantes, decisores y políticos. Y creo yo que aquí las condiciones de factibilidad de una reforma de la educación, en tanto reforma del pensamiento y reforma de la educación, implican, por un lado, pensar las condiciones de posibilidad mentales, cognitivas, culturales e institucionales de esa reforma, es decir, las condiciones de posibilidad que permitirían pensar una reforma educativa multidimensional orientada hacia
problemas complejos y hacia la educación interdisciplinaria, y pensar también en las consecuencias potenciales que esta reforma educativa orientada hacia la investigación interdisciplinaria y hacia el estudio de problemas complejos plantean en el plano científico y social. Creo yo entonces, para concluir, que la idea de una reforma educativa multidimensional, la reforma del pensamiento y del conocimiento, plantea profundos desafíos a las estructuras de conocimiento hegemónicas, a sus expresiones institucionales, a sus valores culturales, a sus consecuencias políticas. Y por lo tanto, un pensamiento complejo de la reforma educativa, una política educativa compleja, exige replantear la organización cognitiva, institucional y cultural de la educación, de la universidad y de la ciencia. Exige necesariamente educar y formar a una nueva generación de formadores, educadores, docentes, pedagogos y científicos comprometidos y capacitados en el trabajo interdisciplinario de problemas complejos. Los retos políticos y educativos de la interdisciplina y del estudio de los problemas complejos exige, creo yo, construir nuevas estrategias de pensamiento y de acción colectiva. Exige que intentemos operar un cambio dentro de la universidad y de los sistemas de ciencia y tecnología con consecuencias directas y profundas sobre el contexto social y político. Para concluir, diría yo que los retos políticos y educativos de los problemas complejos y de la investigación interdisciplinaria son un desafío colectivo. Y nuestro desafío colectivo tiene que ver con la posibilidad de religarnos. Religar quiere decir articular lo que está desunido y por lo tanto resistir a las fuerzas de la separación y de la desunión. Religarnos quiere decir trabajar por construir vínculos humanos solidarios, fraternos, respetuosos y humildes. Y en la educación, en la ciencia y en la política hace falta mucha humildad, mucho respeto, mucha solidaridad. Religarnos quiere decir reflexionar y consensuar ciertas metas colectivas y construir colectivamente proyectos estratégicos que nos permitan alcanzarlos. Religarnos implica entonces construir e imaginar un movimiento científico, político, educativo y cultural para pensar y actuar colectivamente los problemas complejos del sur. Mi esperanza y mi optimismo con este ciclo de videoconferencias es que este espacio de encuentro constituye un espacio de encuentro y de religancia. La reforma compleja de la educación superior es un problema complejo que es altamente improbable pero posible. Yo creo que lo improbable a veces sucede y que nuestro desafío es trabajar por lo improbable. Tenemos que religarnos para trabajar por lo improbable. Religar, religar, siempre religar. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Y ahora sí creo que vamos a dejar el espacio para las preguntas y debates que seguramente van a surgir ahí en el auditorio y a través de todos los colegas que nos están viendo y escuchando. Aquí nos formulan una primera pregunta que dice, desde el punto de vista político, ¿cree usted que los estados no están interesados en que nuestros estudiantes, nuestra juventud, desarrollen el pensamiento complejo por mantener el sistema que los mantienen en el poder? Yo creo que el pensamiento complejo o que el desafío educativo, político y cultural del pensamiento complejo es un pensamiento que va a contrapelo de las estructuras de poder de conocimiento instituidas. Trabajar por pensar los problemas complejos de nuestras sociedades implica concebir nuevas formas de pensamiento y acción. Nuevas formas de pensamiento y acción para diagnosticar esos problemas
y para actuar, es decir, para transformarlos. Y por lo tanto, la transformación de esos problemas implica reorganizar las relaciones sociales, políticas y humanas que los constituyen y condicionan. Y por lo tanto, creo yo que se necesita una nueva generación de líderes políticos interesados en abordar la reflexión de los problemas complejos. Pero el desafío político de pensar la complejidad es resistirnos a las formas hegemónicas de producir y organizar el saber y por lo tanto el poder. Aquí nos están transmitiendo otra pregunta, otro interrogante. Dice así: si queremos cambiar el pensamiento de los estudiantes de educación superior, ¿no sería mejor cambiar el pensamiento del docente o del profesor que el del estudiante? Esta pregunta la plantea Nora Elena Correa desde la Universidad de Santiago de Cali. Yo creo que acá hay que pensar el problema de la reforma en la educación como una reforma multidimensional y por lo tanto construir diferentes ángulos de ataque para abordar la problemática. Creo que no hay un punto de vista privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que, por un lado, pensar la reforma del pensamiento del estudiante, pero pensar la posibilidad de reformar el pensamiento del estudiante implica pensar el pensamiento de los formadores y de los educadores, y por lo tanto pensar cómo se forma, cómo se estructura el pensamiento de nosotros como educadores y docentes. Y este es un desafío pedagógico y educativo muy grande. Creo que hace falta, creo que aquí el desafío es desarrollar una investigación interdisciplinaria orientada al problema de la reforma educativa y al problema de la reforma de la educación superior. ¿Por qué? Porque la reforma del pensamiento del docente no puede operar sino en ciertas condiciones culturales e institucionales. Más allá de que cada docente pueda intentar cultivar un pensamiento complejo y construir estrategias pedagógicas y didácticas orientadas a enseñar esa forma de pensamiento, se requieren de ciertas condiciones colectivas, sociales y culturales. Y por eso a mí me parece muy importante este proceso que se está iniciando ahí o que testimonian estas videoconferencias en la Universidad Santiago de Cali. Es una sensibilidad de quienes conducen y dirigen institucional y políticamente estas instituciones de instaurar la pregunta por la reforma del pensamiento y la reforma de la educativa. La reforma educativa es una reforma compleja porque tenemos que reformar las condiciones institucionales de educación y de formación, porque tenemos que reformar a los formadores y porque tenemos que reformar el pensamiento de los estudiantes. Pero esta idea de reforma la tenemos que pensar con mucha prudencia y con mucha humildad. Creo que no podemos enunciar taxativamente normas rígidas de esta reforma, sino que tienen que ser objeto de deliberación y de construcción colectiva. Vamos a ver si llega alguna otra pregunta del auditorio o de los colegas que nos están viendo y escuchando desde diferentes países, ciudades, regiones. Acá hay otra pregunta que dice: ¿cuál sería a corto plazo la tarea inmediata que como docentes tenemos que realizar para comenzar la transformación de la educación superior? Esta pregunta nos la acerca Carmen Gloria Maza Parada. Yo creo que acá, yo creo que el aula es el lugar más inmediato y más cotidiano en donde se construye la relación entre el docente y el alumno y por lo tanto donde comienza la construcción de conocimiento.
Y creo que aquí cada uno y todos los docentes enfrentamos un desafío profundo. El aula es nuestra trinchera, el aula es el lugar donde tenemos que pensar nuestra acción inmediata. Y yo creo que aquí el desafío, la pregunta inicial que tendríamos que hacernos es cuáles son los supuestos pedagógicos que guían nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y creo yo que en buena medida nuestras prácticas educativas están ancladas en una concepción antropológica del sujeto de aprendizaje, que es una concepción escindida, que separa al docente del alumno y que concibe el alumno como un sujeto pasivo que se apropia del conocimiento y el docente desde su posición de poder, de saber y de verdad, alguien que transmite el conocimiento. Yo creo que aquí la tarea inmediata de cada docente es pensar qué pedagogía puede construir para situar al estudiante como un protagonista activo de la construcción del conocimiento. Y esta pedagogía y didáctica que cada uno tendría que concebir desde su trinchera tiene que ver con diseñar ciertos dispositivos pedagógicos que le permitan al estudiante problematizar cómo está pensando. Porque es en la medida que él problematiza cómo está pensando que puede reflexionar críticamente y hacer entrar en crisis su propia estrategia cognitiva. Es decir, se trata de estimular una estrategia metacognitiva, donde el estudiante pueda aprender a aprender. Esto es lo que yo diría, creo, como tarea inmediata y solitaria de cada docente en la trinchera del aula, construir estrategias pedagógicas y didácticas alternativas. Y también religarse con otros docentes para pensar colectivamente esta pregunta. Aquí dice Vladimir Ortiz, nos pregunta, ¿están los docentes capacitados para formar o desarrollar el pensamiento complejo? Yo creo que la pregunta no pasa tanto por si estamos capacitados en términos de nuestros marcos conceptuales, teóricos y previos, sino creo yo que la pregunta fundamental es si los docentes acceden a formularse la pregunta por la necesidad de la reforma del pensamiento, de la reforma de la educación y de la reforma del conocimiento. Y yo creo que los docentes que en líneas generales yo me atrevería a decir que hay muchos docentes que están inconformes, disconformes con las situaciones en las que se desarrollan los procesos de aprendizaje y enseñanza. Y creo que este disconformismo es el principal motor. ¿Por qué? Porque es este disconformismo con la situación actual o con las limitaciones y problemas que cada docente evidencia en sus contextos particulares y educativos, que el docente puede preguntarse, bueno, ¿cómo quisiera yo o cómo debería ser esta educación posible y deseable? Y a partir de que se hace esta pregunta, que es una pregunta por el futuro y por el tipo de educación y de estudiante que quiere contribuir a formar, va a verse obligado a reflexionar y a problematizarse en términos de complejidad. Y sin duda, articulándolo con la reflexión anterior, creo yo que el desafío no es individual, sino colectivo. Es la capacidad también de entrar en un diálogo con otros docentes para reflexionar esta pregunta colectivamente y para pensar cómo tendríamos que formarnos como formadores. Aquí llega otra pregunta de Alfonso Pazamudio que nos dice, ¿qué opina del papel de las ciencias de la complejidad que están siendo usadas ideológicamente para evitar un pensamiento reflexivo sobre el tema? Yo creo que es una pregunta muy interesante, muy pertinente y muy fundamental. Yo creo que hay una falsa dicotomía o una disyunción muy grande entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo, y que de alguna manera tenemos que articularlas e integrarlas. Sin duda, las ciencias de la complejidad, tal como están siendo desarrolladas desde los centros hegemónicos de producción de conocimiento, es decir, de los centros occidentales noratlánticos, diría yo que son ciencias políticamente inconscientes, que son ciencias no reflexivas, porque las ciencias de la complejidad se
preguntan por el problema de la complejidad siempre en términos de un objeto. Esos objetos van a ser los sistemas complejos y van a ser caracterizados en términos de ciertas propiedades y atributos: autoorganización, emergencia, no linealidad. Y estas ciencias van a desarrollar un poderoso arsenal metodológico, técnico e instrumental. Los modelos las estrategias de modelado y simulación computacional para estudiar esos sistemas. Yo creo que esta es una vía interesante y prometedora, pero que esta vía, el riesgo de esta vía es que excluye la pregunta por el lugar del sujeto. ¿Por qué y para quién queremos investigar estos problemas complejos, estos sistemas complejos? ¿A quién le sirve el estudio de estos sistemas complejos? ¿Quién se apropia del conocimiento derivado del estudio de sistemas complejos? ¿De qué modo el conocimiento de los sistemas complejos contribuye a reforzar ciertos patrones de dominación y explotación? Y por el otro lado, el pensamiento complejo constituye una vía crítica y reflexiva que lleva a incluir al sujeto y por lo tanto a nuestros valores en la construcción del conocimiento. Pero una de las críticas que se realiza al pensamiento complejo es que en el plano científico carece de una metodología empírica para el estudio de problemáticas complejas. Entonces, yo creo que, como decía Aristóteles, toda ciencia y todo arte necesita de instrumentos. Así como el jinete necesita del caballo y el citarista necesita de la cítara, yo creo que los científicos, los educadores, necesitamos de distintos tipos de instrumentos cognitivos como los que propone el pensamiento complejo, que nos ayuden a reflexionar críticamente en el sentido de autoproblematizarnos, de entender que nuestras formas de pensamiento son parte del problema y también instrumentos prácticos y técnicos. Creo yo que abjurar o bien de la dimensión instrumental de la ciencia de la complejidad, o bien de la mirada epistemológica y crítica reflexiva al pensamiento complejo, son miradas mutilantes y reductoras. Y lo que necesitamos es un pensamiento crítico y complejo de la complejidad, apoyado en estrategias de investigación científica interdisciplinaria que use y aproveche las potencialidades metodológicas de la ciencia de la complejidad en pos de los objetivos y de las metas que queremos alcanzar. Creo que esta es la mirada ética y política y la articulación conjunta del pensamiento complejo y de las ciencias de la complejidad. Aquí hay otro interrogante que dice: ¿no cree usted que resolver problemas complejos en los países de América Latina se ha vuelto un imposible porque siempre se atacan partículas de la integralidad del problema? Yo aquí distinguiría dos conceptos que me parecen importantes: el concepto de probabilidad y el concepto de posibilidad. El concepto de probabilidad tiene que ver con el grado de que algo sea alcanzable o no, y la posibilidad tiene que ver con el espacio de acciones, el espacio de oportunidades, el espacio de alternativas. Yo creo que construir estrategias de pensamiento y acción para diagnosticar e intervenir sobre los problemas complejos de América Latina es altamente improbable. Pero no es imposible. Es improbable porque las estructuras hegemónicas establecidas, la forma en que construimos el conocimiento, la forma en que lo organizamos, la forma en que lo validamos y la forma en que accedemos a él, atentan contra una mirada interdisciplinaria que permita elaborar un diagnóstico integrado de estos problemas. Y por lo tanto nuestro desafío es construir vías alternativas, es resistir a estos modos imperantes, es revisar cómo estamos construyendo conocimiento, es trabajar por estimular el diálogo interdisciplinario y la construcción de proyectos interdisciplinarios en sentido fuerte en los contextos educativos e institucionales en los que cada uno de nosotros actuemos. Exige también pensar nuevas formas de validar el conocimiento, poner en cuestión los sistemas hegemónicos de evaluación del conocimiento que consisten en una mirada cuantitativa sobre la producción científica, el Fordismo del paper, contabilizar el paper como una manera de evaluar la calidad del trabajo de los científicos. Esto es inadmisible. El trabajo científico debería evaluarse en función de ciertos objetivos éticos y políticos, en función de una deseabilidad social, del tipo de sociedad que queremos construir. Y también, y esto es fundamental,
construir nuevas estrategias de acceso al conocimiento. Toda la reflexión que se desarrolló ayer sobre el acceso abierto es un punto crucial. Es un punto crucial porque implica poner en cuestión el principio del lucro, del beneficio y de la rentabilidad como criterio hegemónico de la producción y del acceso al conocimiento. Y esto permea absolutamente todos nuestros sistemas y todas nuestras prácticas. Editoriales con copyright, que significa una apropiación privada sobre bienes culturales comunes, y el desarrollo y la subordinación de la ciencia y de la investigación tecnológica al pos de ciertos intereses comerciales y corporativos. Entonces, creo que hay que revisar el punto de partida ético. Hay que revisar el punto de partida ético para trabajar por lo imposible e improbable. Tenemos que pensar la posibilidad, y la posibilidad es pensar sobre el futuro que deseamos. Dice aquí otra pregunta de Fernando Arana. ¿Qué opina o piensa de las universidades que están comprometidas con construir, crear conocimientos y que por el contrario siguen solo en la transmisión del conocimiento científico, así sea científico? Yo creo que esta pregunta exige repensar la relación que ha sido abordada de modo disyuntiva entre la ciencia y la filosofía, entre las ciencias y las artes, entre las ciencias físico-naturales y las humanidades. Yo creo que hay que recomponer esta relación, preservar la autonomía de la reflexión filosófica crítica y de la investigación científica. Yo creo que la reflexión humanista y filosófica tiene que ayudarnos a pensar nuestro horizonte. Y creo que la investigación científica siempre va en retraso en relación a la investigación filosófica, pero que necesitamos investigación científica, es decir, investigación científica en el sentido de investigación empírica y de rigor sobre problemáticas complejas. Ahora, el problema no es qué tipo de metodologías o instrumentos necesitamos para estudiar estas problemáticas. El problema que la antecede es qué preguntas nos formulamos sobre esos problemas. Y aquí creo yo que la formación integral en ciencias y humanidades y el aporte de la filosofía es ineludible. Tenemos que formular preguntas que sean sustantivas, en términos que sean humanamente relevantes, socialmente conscientes, políticamente reflexivas, y a partir de estas preguntas orientadas éticamente, desarrollar investigaciones científicas con rigor. Y el desafío para todas las instituciones y para todos los investigadores, docentes, educadores y decisores que vienen trabajando en la construcción o en el desafío de construir un conocimiento complejo, yo creo que el desafío más profundo al que nos enfrentamos es el desafío de religarnos. Tenemos que tornar visible lo invisible, y lo invisible son la multiplicidad de acciones, de proyectos en curso que están orientados a pensar los problemas complejos y actuar sobre ellos. Y por lo tanto, y para concluir, creo que nuestro desafío es religarnos. Y por eso concluyo diciendo que es necesario trabajar por la religancia. Religar es nuestro desafío, y este encuentro que celebro creo yo que es fundamentalmente un encuentro de religancia. Muchas gracias.